Seigarren puntua, enplegu planaren plazak zozketatzea. Sexto punto, sorteo plazas del plan empleo. Bueno, yo creo que cabe explicar el proceso que se ha seguido en este caso. Se trata de una ayuda de Lanbide. El plan de empleo local de Lanbide dota con 113.000 euros al Ayuntamiento de Zalla para hacer contrataciones de hasta 4 meses a personas que trabajen para el Ayuntamiento. Lanbide, evidentemente, pone el dinero y también los requisitos que deben cumplir estos aspirantes. Entre los requisitos impone que 1/3 deben ser perceptores de la RGI y que el resto de los adjudicatarios tengan que pertenecer a alguno de los siguientes grupos, sean menores de 35 años o mayores de 45 años con 6 meses continuados en paro, o desempleados de larga duración que han estado en paro 12 meses de los últimos 18, o personas en riesgo de exclusión social. Esas son las condiciones en las que establece Lanbide que se deben conceder estos contratos temporales, y el Ayuntamiento lo que tiene que hacer es decidir qué perfiles se necesitan para realizar esas labores. El Ayuntamiento ha decidido que la mayor de las necesidades se encuentra en el colectivo de las brigadas que realizan el mantenimiento de nuestros edificios municipales y reparaciones varias en las aceras y en el mobiliario urbano, ya que a día de hoy solamente tenemos 2 personas en la RPT, en la relación de puestos de trabajo para las brigadas, y son totalmente insuficientes. Históricamente se ha podido cubrir este hueco por la aportación de las personas que trabajaban en el taller de empleo y en los planes de empleo que anualmente convocaba tanto INEM, corporaciones locales en su día, como Lanbide. Han llegado a trabajar más de 50 personas para el Ayuntamiento de Zalla en este concepto, subvencionadas con dinero que venía de esa institución. A día de hoy no existe taller de empleo porque Lanbide ya no tiene continuidad con ese programa, tampoco han existido en los últimos años esos programas de empleo anuales. Y en ese sentido, la carencia estructural que tiene este Ayuntamiento es que no tiene suficientes personas para las brigadas en RPT, y en el momento actual hemos tenido que hacer contrataciones de empresas para poder cubrir ese agujero. ¿Por qué contrataciones de empresa? Pues porque el decreto Rajoy nos impide hacer contratos temporales o indefinidos directamente como Ayuntamiento, y esta situación nos supone pues un 40% más de sobrecoste, porque hay que pagar el IVA a esa empresa, el beneficio industrial, y seguramente la persona que trabaja indirectamente para el Ayuntamiento pues cobra menos que en otro caso. Toda esta situación nos conduce a encauzar esta ayuda de Lanbide a la contratación temporal de personas que ayuden en las labores de las brigadas de mantenimiento, como digo, del pueblo, de los edificios municipales. En ese sentido, lo único que ha hecho el Ayuntamiento es definir que las necesidades pasan por contratar un albañil, 2 ayudantes de pintor, un ayudante fontanero, un electricista y 2 peones de obras públicas. Un total de 7 perfiles en esta primera tanda y otros 4 adicionales después del verano. El único requisito que ponemos es demostrar experiencia de 1 año a los perfiles de albañil, pintor, fontanero y electricista, y no se le exige ninguna experiencia a los peones. De esta manera, lo que nosotros hemos pretendido es que todas las personas que cumplen con los requisitos impuestos por Lanbide y que están demandando empleo en alguno de estos perfiles y que expresamente declaren su voluntad de acceder a uno de estos contratos temporales, que todos ellos sean tenidos en cuenta. Llegados a ese punto, entendemos que todas esas personas necesitan un contrato temporal de estas características, que todas las personas cumplen con los requisitos que impone Lanbide, y por eso el entrar a valorar la multitud de variables que definen la mayor o menor necesidad de una de estas familias nos parecía pues una labor ardua, difícil y seguramente de resultado injusto. Tengo que decir, y no oculto, que el resultado de entre todos esos que, como digo, cumplen los condicionantes de Lanbide, por lo tanto, tienen una absoluta necesidad de un contrato temporal y además pueden hacer un trabajo que ayude al Ayuntamiento, entre todos esos que realmente lo necesitan, el hacer un sorteo para adjudicar un contrato temporal, yo no oculto que va a arrojar un resultado injusto, porque no va a permitir atender a todas las familias que realmente necesitan este alivio temporal, pero consideramos más igualitario este método
que otros que nos hemos planteado. También, tampoco oculto que esto no deja de ser un parche, que pasados esos 4 meses seguiremos teniendo un gran problema, pero esta es una medida más que se debe unir a otras muchas para poder salir de este agujero y bajar las tasas de paro. Bueno, en este sentido, por tanto, lo que vamos a hacer, una vez explicado de dónde vienen estos listados que han sido hechos públicos, los DNIs de las personas solicitantes y que cumplen las condiciones para cada una de estas plazas, vamos a pasar a sacar, vamos a empezar por la plaza de albañil, vamos a sacar un número del 1 al 10. En la lista que se ha publicado, esos números del 1 al 10 llevan asociados un DNI, de tal forma que el primer número que saquemos será el primer titular para el contrato temporal de albañil. Sacaremos una segunda bola, que será una persona de reserva, en caso de que haya una baja o algún tipo de complicación que al titular no le permita acceder a este contrato, y una tercera bola. Por tanto, ahora vamos a sacar 3 números del 1 al 10. El primero de ellos será el titular al que se le ofrecerá el contrato temporal, y los otros 2 pasarán a la situación de reserva. Sara, por favor. Dos reservas. La primera que ha caído. El 7. Vale. Por lo tanto, en la lista publicada, el primero que has dicho es el 6. El primero el 6, vale. El primer suplente el 1 y el segundo suplente el 6. Vale, pues esos DNIs se contactará con ellos, se contactará con el titular para formalizar ese contrato. Pasamos ahora al perfil. ¿Por qué no se dicen los nombres? Pues por ley de protección de datos, entiendo. Yo no creo que en este caso la protección de datos tenga nada que ver. Yo no sé. Me parece. Yo no he participado en esta manera, pero me parece correcto cómo lo están haciendo. No, como lo están haciendo sí, pero ¿por qué no se dicen los nombres? El 6, el 1, el 7. El 6 pueden ser los 50 que se han presentado. Hay un listado con unos números y unos DNIs. Bien, sí, pero obviamente pues es que yo no conozco, igual es que yo no conozco el listado. Entonces a mí me interesaría, si yo soy el que estoy precisamente avalando la fórmula, me interesaría saber quiénes son, cuál es el listado. Son públicos los listados con los DNIs. Ya lo sé, pero son públicos, pero yo es que aparte de público lo quiero tener aquí. Porque estoy participando en esto. Entonces a mí me parece que se podría... Esa información te la pueden hacer ahí con los saltos de Pero esa información... Habrá gente que igual tampoco le apetece que su nombre y sus apellidos, digo yo, voy a aparecer un listado de gente que se encuentra en una situación quizás un poco desfavorable. Pero la protección de datos, yo estoy de acuerdo. Me parece correcto el sistema. Sí, no, que a mí no me parece mal el sistema, pero que la protección de datos yo creo que no incide esto, y a mí me parece que si el pleno es el que decide, el que va a tener en unas actas las personas seleccionadas, pues lógicamente tienen que ser las personas, no los números. Yo pienso así. Ahora, allá cada cual, es que... No sé, la ley de protección de datos, yo no soy un experto en ley de protección de datos, pero estoy seguro que protege a estas identidades, porque en todas cosas estamos hablando de colectivos desfavorecidos, de perceptores de la renta de garantía de ingresos, parados de larga duración y personas en riesgo de exclusión social. Esas personas, sí, claro, bueno, eso es una cosa absolutamente normal, no tiene ningún tipo de protección por detrás. Como tú bien sabes, Josu, la lista de perceptores de la renta de garantía de ingresos no es pública. Y tienen derecho a su intimidad. Eso es así. Aquí estamos en este caso. Concretamente, las 3 personas que han salido son perceptores de la renta de garantía de ingresos. Entonces es que tienen absoluto derecho a la intimidad. Yo no digo que no, pero estos son demandantes de empleo. En este momento no los estamos tratando como que estén cobrando la renta de garantías. La renta de garantías la puede cobrar cualquiera que venga a unas oposiciones del ayuntamiento. La puede estar cobrando. Y sin embargo viene a unas oposiciones del ayuntamiento. De cualquier
cualquier puesto que saldría. Entonces, es que yo creo que ya... esos nombres puedes acceder a ellos, Sara te los va a facilitar sin ningún problema, pero yo sinceramente creo que no deben ser públicos, por dos cuestiones. Por una cuestión de que yo entiendo que haya personas que no quieran que su nombre sea público, y segundo, estoy casi seguro, casi 100% seguro, que la ley de protección de datos le protege, y si hiciéramos esos nombres públicos en un pleno, en una sesión plenaria que se está emitiendo en directo y que está grabada, estaríamos cometiendo una infracción legal. Estoy prácticamente seguro, lo podríamos confirmar. Y si no me fiara de Sara, a pesar de que me No te fías de mí tampoco. Señor. y si no me fiara de ninguna de las dos, que alguien habrá en el mundo que no Pues se fíe de las seguro, dos. seguro, ¿No? seguro. Pero bueno, yo me fío. Seguro. Hay unos listados que son públicos, que están expuestos en todos los tablones Bien. municipales, están expuestos en la página web del ayuntamiento, y la gente que esté interesada y seguro que se ha apuntado a esos puestos ya sabe qué número tiene. Si no se puede cantar, pues, el DNI se podría decir, la protección de datos no lo dejaría, digo yo. No sé si lo sabrá, pero bueno, a mí, yo es que creo que nos la cogemos con papel de fumar con estas cosas. O sea, el que una persona sea elegida por el sistema que sea, por el pleno municipal para trabajar, me parece que no es ninguna cosa que vaya en detrimento suyo ni nada por el estilo. Al contrario, me parece muy bien que todo el mundo de Zaya pues sepa que ha salido elegido tal señor y tal señor. Entonces, pero me da igual. O sea, no, Sí, no tengo ningún problema. Hacer una cosa importante de esto. Vale, pues como no vamos a hacer una cosa importante de esto, el DNI del titular, es el número 6, es 14921866H. ¿El segundo número que ha sacado, Sara? El primer reserva es el 30582625P. ¿El tercer número? 7. El segundo reserva es X36607309J. Los tres son perceptores de la renta de garantía de ingresos. Pasamos al tema de albañil, pintor. Hay 2 puestos de pintor, por lo tanto hay 8 personas que cumplen todos los requisitos. Vamos a sacar primeramente 2 bolas que serán los 2 titulares y luego vamos a sacar otras 4 para tener 2 reservas para cada una de las plazas. El 2. Ese es el primer titular. El segundo titular, El 5. primer reserva del primer titular, El 8. El 7. es el segundo reserva del primer titular. Pasamos al primer reserva del segundo titular, Segundo reserva del primer titular. primer reserva del segundo titular, el 3 y el 6. Bueno, pues los 2 titulares serían los que tienen DNI 72248848Y y X3848972Z. Aquí, entre los 2 reservas y los 3 titulares, hay 3 perceptores de la renta de garantía de ingresos, un menor de 35 años y 2 personas en riesgo de exclusión. Vamos a dejar los números del 1 al 4 en el bombo y vamos a pasar a la plaza de ayudante fontanero. Vamos a sacar primeramente un titular y luego 2 reservas. El 4. Primer suplente. Me cae de 2, ¿eh? El 1. Ya ha empezado. Y el 2. Ya ha empezado. 1 y 2 suplentes. Uno suplente 1 y segundo 2. Bueno, el titular, por tanto, sería el DNI 78909322W
y 2 suplentes. Bueno, 2 de las personas son menores de 35 años y uno es un parado de larga duración. Pasamos a la plaza de electricista, metemos los números del 1 al 4 y extraemos un titular y 2 suplentes. Ha salido la vez. El 1. El 3. El 2. Bien, el titular, por tanto, sería el DNI 7890-7362C y, bueno, tenemos un menor de 35 años, una persona en riesgo de exclusión y una persona parado de larga duración y mayor de 45 años. Pasamos Cambiamos de... a los 2 peones de obras públicas. Para la plaza de peones de obras públicas no se exigía ninguna experiencia previa. Hay un total de 87 personas candidatas que cumplen todos los requisitos y vamos a sacar primeramente los 2 titulares y luego los 4 reservas. Es que ese se da cuando se da solo. Ya es como... Se da solo. Vete por ahí. Está ya están mareadas. Se ha caído. 76. Segundo titular. Segundo titular, 41. Bueno, pues el segundo titular con DNI 78909933S, el primer titular con DNI 30692363J. Vamos a sacar el primer reserva del primer titular. Segundo reserva. Primer reserva del segundo titular. Ha caído 2, ¿eh? 62 Sí. y 83. Bueno, pues hay 1, 2, 3, 4, 5 personas menores de 35 años y un parado de larga duración entre las personas que han salido para la plaza de peón.